Punto A, creo que son A, B, C, D, E, F, G y H. Creo que son 8 puntos y cada uno tiene incisos. Bien, vamos a recordar nada más. Ya vimos esto de la persona humana de Jesucristo cuando fue el tema de la encarnación del Verbo. Nada más para recordarnos, el Verbo encarnado, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, cuando se hace hombre, asume la naturaleza del hombre. ¿Qué significa? Que la segunda persona tiene dos naturalezas. La primera persona nada más tiene una naturaleza, que es naturaleza divina. La tercera persona, que es el Espíritu Santo, nada más tiene una naturaleza, que es naturaleza divina. Pero por gracia de Dios y porque a Él así le pareció bien, y lo agradecemos nosotros eternamente, la segunda persona tiene dos naturalezas. Divina y humana. Una natural, que es la naturaleza divina, y otra asumida, que es la naturaleza humana. Entonces, cuando la segunda persona asume naturaleza humana, asume cuerpo y alma, ya lo habíamos comentado. Entonces, Él es cuerpo, alma y divinidad. En el cuerpo hay poder, sabiduría y voluntad, porque es un cuerpo de hombre. En el alma, que es un alma de hombre, hay entendimiento y voluntad, que son las potencias del alma. Y en la segunda persona, como divinidad, hay poder, sabiduría y voluntad divinas. Y entonces hay una mezcla allí de atributos. Pero nos queda claro cómo es que opera y ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? Nada más ahorita recordar que en Jesucristo persona, en la persona de Jesucristo, tanto cuerpo como alma, están presentes todas las gracias en grado superlativo, incluso los carismas para sanar enfermos o para expulsar demonios. Obviamente está presente la gracia santificante en su alma humana, y está presente también la gracia de visión beatífica, que es aquella que le permite a la persona humana de Jesucristo ver a Dios. ¿Sí? Bien, hasta allí. Vamos a avanzar. Dentro del mismo inciso A, resulta, pónganme atención acá, ahorita no vean el celular. Resulta que la persona humana de Jesucristo, y esto nos puede hacer, hoy vamos a tener varios shows, este es el primero. Resulta que la persona humana de Jesucristo heredó algunas características de nuestra naturaleza caída. Otra vez, la persona humana de Jesucristo, es decir, su cuerpo humano y su alma humana, heredaron algunas de las características propias de la naturaleza caída del hombre. Uno puede decir, no, si es Dios, claro, es Dios, 100% Dios, pero también es hombre, 100% hombre. ¿En qué se diferencia de un hombre común? En el pecado, nada más. Entonces Él debía tomar o asumir la naturaleza humana, tanto cuerpo como alma, igualita que nosotros. Entonces Él, en su ser humano, cuerpo y alma, tenía rasgos de naturaleza caída. Ejemplo, en su cuerpo, Él envejecía, se dolía, se cansaba. En el Evangelio se sentó porque estaba cansado a tomar agua con la samaritana. Estaba cansado, sufría dolor y era sujeto de muerte. Es decir, lloraba. ¿Vale? Se dormía. Si Él hubiera tenido las características de un cuerpo preternatural, no le hubiera pasado nada de eso. Él quiso asumir nuestra naturaleza caída, y no era tampoco un cuerpo glorificado, porque si hubiera sido un cuerpo glorificado, para empezar no hubiera muerto, porque la glorificación da la vida eterna. Entonces fíjense qué manera de abajarse. Voy a dolerme, voy a sufrir, voy a morir, ¿sí? Entonces en su cuerpo
vejez, sufrimiento, dolor, muerte, cansancio. En lo moral, sufrimiento, soledad, claro que las padeció. Y lo más fuerte, en su alma, el pecado, o sea, la capacidad de asumir el pecado, porque un cuerpo glorificado no puede asumir el pecado, no hay compatibilidad. Él tenía que venir en naturaleza caída para asumir el pecado. Asumir el pecado, cargar con la culpa y tener pago de pena. ¿Sí? Entonces, eso implica entonces que Él, una vez que viene al mundo y vive todo su proceso hasta su muerte, tiene la divinidad siempre con Él, pero hay una parte débil que es su cuerpo y su alma a nivel humano, obviamente fortalecido, ¿sí? Pero por más fortalecido que fuera, Él se cansaba, Él lloró, sufrió, asumió el pecado, y todo eso causó padecimiento físico, psicológico y espiritual. Entonces, nace sin pecado, nunca pecó, no conoció el pecado. La divinidad de Jesucristo es perfecta, pero su humanidad es imperfecta. Su humanidad entonces necesitaba perfeccionarse. Y ese pasaje, no recuerdo, es de Juan, no recuerdo el capítulo. Glorifícame, Padre, para yo glorificarte, significa que Él no estaba glorificado como cuerpo y alma. Entonces, igualito a ti y a mí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿En qué parte es imperfecta? Precisamente en eso, en que envejece, en lo físico, en que envejece, muere, se duele, todo eso. Porque Adán y Eva no iban a envejecer, no iban a morir, no iban a dolerse, ni siquiera iban a trabajar. Él trabajó. Entonces, es imperfecta en ese sentido. Él asume parte, o gran parte, casi, por así decírtelo todo, no me atreves a decir. Él asume la naturaleza caída del hombre, ¿sí? O sea, él bien pudo haber dicho, sí, se voy al mundo, pero voy como Adán y Eva, que no me duela, que no me canse, que no sufra. No, se fue hasta abajo. O bueno, sí voy al mundo, pero voy glorificado. No, se fue hasta abajo. Y hoy vamos a ver por qué. Sí, Miguel. Entonces él tenía la conexión entre su alma, su divinidad y su persona. Su alma, su cuerpo y divinidad, sí. O sea, se podía comunicar. Bueno, Es que es un solo ser, con dos naturalezas. La divina, con voluntad propia. La humana, en cuerpo y alma, cada una con voluntad propia, ¿sí? Obviamente, su voluntad más frágil y más de menor rango es la voluntad de cuerpo, que somete a la voluntad de Dios y se alinea a la voluntad de Dios. Igual la voluntad del alma la alinea a la voluntad de Dios, pero por voluntad propia. en una lucha interna. No, no hay lucha. No hay lucha. No hay conflicto. No hay conflicto. Porque en Él operaron siempre los dones del Espíritu Santo, el grado superlativo y la caridad como virtud teologal. Él no necesitaba de la fe ni de la esperanza, nada más de la virtud de la caridad. Y siempre la virtud de la caridad estuvo en grado superlativo presente en Él. Y los dones, principalmente el don de temor, que es el que da la certeza de alinearse con la voluntad de Dios, siempre operando en modo superlativo. Bien. ¿Más preguntas? Aún cuando estuvo en el Getsemaní. Sí, ahorita vamos a ver ese punto. Bien, voy a avanzar. Punto 2, inciso, punto B. Jesucristo y el pecado del mundo. Conocemos ya toda la historia hasta la última cena, que valdrá la pena después ver esto. Pero vámonos a entrar a la pasión. La pasión comienza en Getsemaní. Es decir, la pasión no comienza ni cuando lo tomaron preso, ni cuando lo declaran culpable, ni cuando le dan latigazos o lo coronan de espinas. La pasión de Él comienza en Getsemaní.
Porque Él allí tiene su acto sublime para con nosotros, que es asumir todo el pecado del mundo, como si Él hubiera sido el culpable. Otra vez me regreso a la primera diapositiva. Acto, culpa y pena. ¿Jesucristo cometió el pecado? No. Él asume la culpa como si Él lo hubiera cometido. Tampoco asume la pena del pecado. Es decir, la consecuencia de tu pecado Él no la asume. Por eso seguimos sufriendo. Y por eso hay un lugar, una penitenciaría que se llama purgatorio, que es a donde vas y purgas si no terminaste de purgar. Entonces, acto, culpa y pena, viene Jesucristo y sin haber cometido el acto, asume la culpa. Es el fiador. Es el, ¿qué otra palabra hemos usado? A ver, dijiste otra vez pena. O sea, el que asume Otra vez, ahí va. la culpa. Está el acto pecaminoso, es el pecado. Sí. Después, la culpa del pecado y la pena, que es la consecuencia del pecado. ¿Jesucristo cometió el pecado? No cometió la falta, pero asume la culpa y no asume la pena forzosamente. Ahorita vamos a ver que ahí hay algo, pero Él asume, la parte central de Él es asumir la culpa, hacerse culpable. ¿Qué significa hacerse culpable? Bien sencillo. Si yo le debo al padre 500,000 pesos, la hermana dice: no te preocupes, padre, aquí está. Yo le firmo un documento en blanco, ahora yo soy la deudora. Lo que iba a hacer contra César, hágalo contra mí. Él ya no le debe. Sí, él fue y robó el dinero y se lo malgastó, pero yo voy a responder por él. Eso es la culpa. Yo hice el acto. Ella asume que la culpa. ¿Cómo queda ella ante el Padre? Como deudora, pero como alguien, un fiador de mucha valía, un aval moral, además muy importante, bien parada ante el Padre Roberto. Y aún lo que haga ella y diga ella, yo tengo una pena moral, porque yo me robé ese dinero y yo lo malgasté. Entonces es por eso que ella, por más que le diga al Padre: Padre, ya mírelo con buenos ojos. ¿Cuál? ¿Por qué? Si de manera natural ya está manchado ese hombre. ¿Sí? Entonces viene Jesucristo. Vamos a ver qué dice. Cristo no cometió pecado alguno, no cometió ninguna falta. En Getsemaní comienza su pasión. Asume el pecado del mundo, el pecado de cada hombre. Cada pecado que ya cometiste, que estás cometiendo y que vas a cometer desde que naces hasta que mueres, de cada persona, desde la primera del mundo hasta la última del mundo, de todas las religiones, de todas las posiciones socioeconómicas, geográficas, de todos los credos, Él asume. Dice el catecismo: no hay hombre por el que no haya muerto Jesucristo. Por todo hombre murió Jesucristo. Entonces asume el pecado del hombre. Punto 4. No cometió el pecado. No era culpable, ni debía pagar ni penar, pero asume el pecado, por lo tanto asume la culpa. ¿Sí? Como si Él mismo lo hubiera cometido. Y ese acto lleva a que se aminore ligeramente para nosotros. Bueno, no es ligeramente, se aminora en mucho la pena que tú vas a penar. Si Jesucristo no hubiera venido y tú y yo tuviéramos que cargar cada uno con nuestras culpas y con nuestras penas, el menor de nuestros pecados merecería 1000 infiernos eternos. Eso no lo entendemos aquí. Pero cuando el hombre está delante del Padre en el juicio,
le entiende, y algunas personas aquí en este mundo Dios les da esa virtud, de entender que cualquier pecado, por pequeño que sea, merece 1000 infiernos. Viene Jesucristo, asume la culpa, carga con ella, carga con el pecado, y eso aminora tu culpa y la mía. Bien. ¿Continúo? Sí. Ok. Esta diapositiva la hemos visto muchas veces y hoy tiene un sentido especial. Dado que el cielo es el límite y Jesucristo iba a ir al cielo, que significa la unión sustancial con Dios, y Jesucristo se iba a unir con Dios. Entonces el hombre, incluyendo Jesucristo, debía sufrir actos de purificación, porque su naturaleza no era glorificada, era caída. Entonces Jesucristo debía sufrir actos de purificación que preparen su sustancia humana, no la divina. Por eso digo Jesucristo persona y no digo segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo, cuerpo y alma, se iban a unir, estaban destinados a unirse con el Padre en el cielo, que ese es el cielo, la unión sustancial de cuerpo y alma de Jesucristo con la divinidad en el cielo. Y entonces la sustancia humana de Jesucristo debía ser preparada para tal unión, y se iba a lograr de dos maneras: por los actos de Jesucristo aquí en vida, que fueron inmensos, que fueron muy valiosos, que fueron de valor infinito para todos nosotros, y Él los llevó a cabo, y eso fue su vida ascética. Pero algunos otros actos tenían que venir de Dios para purificar la humanidad, cuerpo y alma de Jesús hombre. Esto ya lo hemos visto en todo, siempre que cuando vimos las virtudes y los dones hablamos de esto, de que el hombre se va a unir con Dios, así como está no se puede unir. Entonces el hombre debe tener una vida ascética de oración, sacramento, sacrificio, etcétera, hasta el nivel en donde venga Dios y actúe en la vida mística. Entonces el hombre para ir al cielo, el hombre tiene que, para ir al cielo, tener una vida ascética, que es responsabilidad nuestra, y después una vida mística, que es responsabilidad de Dios, a través de la actuación de los dones del Espíritu Santo, donde viene Dios, se mete al alma del hombre y hace todo lo que ya hemos dicho. En Jesucristo igual. En la persona humana de Jesucristo, que compartía nuestra naturaleza caída, debía vivir Él su vida ascética, y la vivió cabalmente. Pero llega un momento en el cual, cuando Él carga el pecado, en donde Él humanamente no puede, y tiene que verse reforzado, por su divinidad. Por eso el diablo le decía, bueno, en las películas, no está en la Biblia, pero en las películas, decía, ¿de veras vas a cargar con todo ese pecado? No ha habido hombre que pueda. Eso está en las películas, pero creo que describen mucho. ¿Sí? Describen mucho. Entonces, qué maravilla y qué cosa tan rara que dice San Pablo: Dios Padre ni a su Hijo perdonó. Lo sometió al proceso de cualquier humano. Entonces comienza la pasión de Cristo. Bueno, estamos ya continuando en el pasión de Cristo. Asume el pecado como si Él lo hubiera cometido, y entonces el pecado comienza a habitar en la sustancia del alma de Jesucristo. La sustancia del alma, que era totalmente pura, totalmente perfecta, incluso tenía la gracia santificante, la gracia de visión beatífica, tenía los dones operando al máximo nivel, la caridad operando el máximo nivel.
en modo divino. Obviamente las virtudes cardinales para relacionarse con el mundo también. Allí en ese momento, en esa alma perfecta, con una gracia perfecta y una sustancia de alma perfecta, el pecado viene y se deposita allí y hace presa de esa alma. El pecado. Sí, gracias. ¿Arriba hay gente? Sí. Gracias. El pecado hace presa de esa alma. Tu pecado, mi pecado, hace presa del alma del inocente, de Jesucristo. Y todo lo que hemos dicho que ocurre en el alma cuando es presa del pecado, ocurre en el alma de Jesucristo. Entonces, el alma habita en la sustancia, el punto 2, el pecado habita en la sustancia del alma humana de Jesucristo. Y entonces comienza allí a operar el primer don, ya en la pasión, que es que a Jesucristo, Él ya lo sabía, pero de manera sobrehumana, de manera sobrenatural, se vuelve a revelar de manera clara en el alma de Jesucristo el don de ciencia, es decir, se revela con toda diafanidad la ley de Dios. Y entonces hay un conflicto sanguinario, nunca he dicho esa palabra, hay un conflicto garrafal en el alma de Jesucristo, porque está la ley de Dios y está el pecado. Y entonces Jesucristo puede repasar en su alma cada uno de tus pecados y de los míos y compararlos con la ley de Dios. Y Él puede ver cada acto de pecado del mundo comparado con la ley de Dios, su gravedad, desde la intención hasta sus consecuencias. Y entonces el alma de Jesucristo es atravesada por una espada de pecado, por un dolor insoportable que Él nunca había experimentado, por la suma de todos los pecados. De manera clara, Jesucristo se enfrenta al pecado en su humanidad, lo ve con claridad y ve la manera en la que faltó a la ley de Dios. Puede observar la gravedad, la consecuencia, desde que se premeditó el pecado hasta que se disfrutó, cómo ese pecado rompe con el amor al Padre, cómo ese pecado separa en su conjunto de pecados a la humanidad de Dios. Y Él se da cuenta una vez más, de manera muy clara, a nivel espiritual y muy profundamente, que Él es el encargado de volver a unir a Dios con la humanidad a través de su alma. Entonces, el don de ciencia le permite al alma de Jesucristo ver la gravedad del pecado y cómo es que ésta faltó a la ley de Dios. También el don de entendimiento le permite, entre otras cosas, comprender a la perfección cada acto de su pasión, cómo es que iban a ir ocurriendo y cómo es que estos iban a ir contribuyendo al acto otra vez de unión entre Dios y la humanidad. Dios en Jesucristo, hombre, entiende con toda claridad, con el don de entendimiento, cada acto, cada momento, cada suceso de su pasión, no solamente a nivel físico, de la pasión física, de cargar la cruz o de ser coronado de espinas, sino de la pasión del alma, porque la pasión del alma es 1000 veces, 1.000.000 de veces más fuerte el dolor que la pasión del cuerpo. En el don de piedad, Él se sabe más que nunca hijo de Dios, hijo natural de Dios, porque déjenme decirles que quien está cargando, y ya lo hemos dicho, quien está cargando
el pecado, la cruz, las espinas, los latigazos, la vergüenza de quedar desnudo, la espada que le atraviesa el pecho o el dorso, es el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo. No solamente es el cuerpo, es el alma y la divinidad. Por eso, ¿mande? Por eso resiste tanto. Claro. Por eso resiste tanto y por eso no había otro hombre sobre la tierra capaz de llevar a cabo esta empresa. Tenía que ser él. Y tenía que ser así. Un cuerpo caído, una naturaleza caída para ser exaltado. Para que el triunfo fuera mayor, para que la recompensa fuera mayor. Él nunca deja de llamar Padre a su Padre. Y con el don de temor se ciñe, se alinea perfectamente en cuerpo, alma y divinidad a la voluntad del Padre. Entonces, los dones del Espíritu Santo operan en el alma de Jesucristo a modo divino, en el grado más alto que pueda haber. ¿Qué significa esto? Que Él nunca perdió la santidad. Porque si Él hubiera perdido la santidad al asumir tu pecado y el mío, los dones del Espíritu Santo no hubieran estado presentes. Ni Él podría tener contacto con su Padre, dado que la gracia de visión beatífica también se hubiera retirado. De su cuerpo podemos decir mil cosas, pero de su alma se mantiene siempre en estado perfecto de santidad. ¿Por qué? Porque aunque Él es el culpable, Él no cometió el acto. Hace rato puse el ejemplo del $500,000 que yo le debo al Padre, hipotéticamente, y que la hermana carga con ellos. Ella sigue siendo una persona honorable y bien vista a los ojos del Padre y digna de confianza, pero ahora tiene un documento firmado. Es la única diferencia. Ella sigue siendo digna. Entonces nuestro Señor Jesucristo carga con la culpa, pero Él no comete el acto. Por lo tanto, Él se mantiene santo. Pero eso no implica que la culpa y la pena causen en Él dolor, flagelo. ¿Preguntas? Habías comentado que cuando hay un grado muy avanzado de pecado, Sí. el alma se va degradando. Sí. En este caso, en la naturaleza humana de Jesús, cuando recibe todo ese pecado, su alma, a ver, ahí explícame. Entiendo la parte de la divinidad. Bueno, no la entiendo, pero su alma, pues, su alma carga con todo el pecado. Entonces, claro que los dones potencializan, lo ayudan, no lo sé, a ver. Voy a avanzar, pero me adelanto a que en Gálatas 3:12 dice: maldito el que cuelga de un madero, porque asume la maldad del hombre y se convierte él en el maldito. Y la forma de ser maldito, de acuerdo a la carta de Gálatas, es porque es rechazado por el Padre. No lo vas a entender. No lo entiendo yo tampoco. Sí, dijiste que se volvía. Voy a continuar y vamos amarrando cabos. Al final es un misterio. Voy a continuar. La sustancia del alma de Jesucristo se hace entonces presa, proselia, del pecado. Presa quiere decir que el alma es víctima del pecado.
¿Y quién es el victimario? Jesucristo. No. El pecador. El pecador. Nosotros. Nosotros somos los victimarios. Sí. Entonces, tiene el padecimiento de la pena ontológica. La pena ontológica es que sí hay una degradación que lo lleva a nivel de maldito de su alma, sin dejar de ser santo. Es un misterio, no lo vamos a entender, pero esto ocurre. Si se vuelve maldito por el Padre, Gálatas 3:13, debido, si tienes el numeral para que lo leas, por favor, tal cual. Entonces, tiene el padecimiento de la pena ontológica, es decir, de la degradación del alma, por el pecado del mundo sobre su sustancia. Tiene también el padecimiento de la pena jurídica derivada de la propia pena ontológica. Es decir, si él carga con la culpa, él tiene que pagar. La hermana carga con mi culpa, tiene que pagar. Entonces, él carga con la culpa, debe de pagar. De una u otra manera. Pero debe de pagar. ¿Qué dice el numeral? ¿Lo tienes? No, pero Fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito. Pues dice la Escritura: maldito sea todo el que muera colgado en un madero. Palabra de Dios. Revísenlo con calma, es un versículo para meditar estos días. Gálatas 3:13. Entonces, punto número 11, Jesucristo paga su propia pena, que es decir, como el hermano firma un documento, lo tiene que pagar, él se hace nuestro fiador, se hace nuestro aval y tiene que pagar. Él paga su propia pena, ¿sí? Bien, continuamos con la pasión de Cristo. ¿Se acuerdan de qué es la contemplación infusa de su alma? La contemplación infusa del alma. Cuando el hombre, me voy a recordar aquellos temas de fe, esperanza, caridad y los dones. Cuando el hombre ya lleva una vida ascética y un avance en esto, y a los ojos de Dios es momento de pasar a la vida mística, Dios permite que el hombre vea el estado de su alma a través del resplandor de la luz de Dios. No directamente de la luz de Dios, sino de un resplandor. A través de un resplandor de la luz de Dios, el hombre puede ver aquello que él creía tan perfecto, que era su alma, o que ya llevaba un avance. A través de la luz de Dios, del resplandor de Dios, puede ver todas las imperfecciones que aún tiene y todo lo que le resta por transitar. Y entonces, ¿qué ocurre como primer acto o como primer consecuencia de la contemplación infusa del alma? ¿Se acuerdan? Que le da horror ver lo que le da horror soy, ver aquello. Y máximo a Jesucristo, él estaba acostumbrado a total santidad, a total beatitud, y ahora ve cómo queda su alma de sucia, manchada, corrupta, y a los ojos del hombre indigna de Dios, que comienza a tener también él, la prueba de Satanás. Él vive también la prueba de Satanás. Él se hace sujeto de la burla, del ataque, de la blasfemia directa en su alma, en su cuerpo y en su psicología humana, del ataque de Satanás. Mucho peor que cualquier ser humano. No hay palabras para describir el grado de ataque que recibe
la humanidad de Jesucristo en su cuerpo, alma y psicología como burla, ataque, repudio del maligno. Porque ahora Él es el catara, así lo dice San Pablo. ¿Qué es el catara? El apestoso, el repudiado por Dios. Siendo inocente, el diablo se burla de él y le dices, ¿cómo puede? Y le dice, ¿cómo puedes cargar con todo esto si ni siquiera te van a hacer caso? Si van a fallarte, van a volver a caer, nadie te lo va a agradecer, ni tienen forma, y tú cargas con eso. Pero esas palabras, dictadas en la sustancia de Jesucristo, por el mal en sustancia que es el diablo, causan un daño que ningún hombre puede. Además, la burla, además el flagelo espiritual, que es mucho más fuerte que la corona en cuanto a dolor, que la corona de espinas o los latigazos. Aún así, lo que vemos en las películas y lo que leemos en las escrituras es salvajemente indigno a aquel inocente, al siervo doliente, por tu culpa y por la mía, no se compara con el ataque y la pasión que él vive a nivel espiritual, con el dolor de su alma. ¿Y esto para qué? Para el perfeccionamiento de su cuerpo. Me regreso. Él debía ser purificado. Él debía ser purificado porque Él asumió una naturaleza caída. Debía ser purificado para llegar al cielo en sustancia, que es la unión sustancial con el Padre. Y lo primero que se purifica es el cuerpo. Entonces esta prueba de Satanás viene a purificar el cuerpo, que es lo que se llama en las noches del alma de San Juan de la Cruz, la noche de los sentidos, en donde el ataque de Satanás viene y sin que Dios sea parte, Dios sigue estando presente, los dones del Espíritu Santo siguen operando y las virtudes teologales siguen operando. En el caso de Jesucristo, la caridad de Dios, el amor de Dios presente siempre, en todo momento, en aquel aval para toda la humanidad, y que se entregó en rescate por todos, tenía que purificarse el cuerpo. Y entonces es sujeto del ataque directo de Satanás. Y obviamente también vive la prueba de Dios, pero ahora para la purificación de su alma. Su cuerpo estaba en proceso de ser purificado, su alma también entra en el proceso de purificarse, y entonces él siente. ¿Se acuerdan cómo es la prueba de Dios? Siente el abandono del Padre, aunque el Padre nunca se aparta. Los dones están presentes, la gracia está presente, las virtudes están presentes, fortaleciéndose, creciendo por la obra de Dios de manera sobrenatural, bajo los criterios propios de Dios, a un ritmo acelerado que el hombre con su propio mérito no lo podría lograr, pero aún así siente el abandono de su Padre, siente su rechazo y siente su reprobación. ¿Por qué? Porque él ve en la contemplación infusa su estado del alma, derivado de toda la culpa del pecado y de cómo él dice: que se haga tu voluntad y no la mía. Jesucristo en ese momento solo tiene la caridad para hacer frente a ese momento, porque a él como persona física, y si nos vamos a las leyes normalitas de cómo operan las virtudes y los dones operan por la divinidad,
y las virtudes operan por la humanidad. Y Jesucristo no necesitaba ni la fe ni la esperanza. Él tenía solamente la caridad, al grado de decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, es cierto, hay un salmo. ¿Qué número es? 23. Salmo Sí, 20. Bueno, el salmo que reza este versículo, sí, Jesucristo lo dice. Ora ese versículo, ora ese salmo, pero desde lo profundo de su alma, porque su alma se sentía rechazada, repudiada, abandonada por el Padre. Cuando Él y el Padre son uno solo, Él no tenía necesidad, Él no era culpable, se hizo fiador, sabía a qué se iba a enfrentar, sabía a qué se metía y aceptó. Pero su misma naturaleza humana, en proceso de perfeccionamiento, que no era una naturaleza glorificada, le lleva a exclamar y a experimentar la soledad de su Padre y a decir: ¿por qué me has abandonado? Si estoy haciendo lo que me pediste, tú me encargaste esto, lo estoy haciendo, ¿por qué me has abandonado? Llega el final. Llega el final. Cada parte del plan de salvación ya estaba cumplido. Cada profecía estaba cumplida. Cada pecado estaba ya asumido. Cada culpa estaba cargada sobre la humanidad de Jesucristo. Y su propia pena ya había sido penada. Él ya no debía. Todo estaba cumplido. Él ya no debía. El pecado ya había hecho presa total del alma de Jesucristo. Sin embargo, a la par, la caridad del Padre se posaba en abundancia sobre el Hijo. Y dice el Catecismo en el 603: no conoció la reprobación. Es otro show, porque hay culpa, asume el pecado, se siente abandonado, siente el rechazo del Padre, pero no conoció la reprobación. Nunca fue un réprobo. Es una palabra muy fuerte. Tú sabes a qué me refiero. No fue un réprobo, fue un predestinado. No conoció la reprobación. La gracia santificante y la gracia de visión beatífica se habían perfeccionado ahora a modo de nivel divino, y los dones del Espíritu Santo operaban en la persona de Jesucristo al mismo nivel que en su divinidad. Estaba todo listo. Otra vez, la gracia, las virtudes, los dones en la persona de Jesucristo operaban al mismo nivel que en su divinidad. Todo estaba cumplido. Solo faltaba la muerte como pena perfeccionadora suprema. Numeral 606. Su muerte es una ofrenda al Padre. Y así debe ser tu muerte y la mía. Dice el ritual de la adoración en las oraciones para entregar el alma, cuando uno está haciendo sus oraciones para tener una buena muerte. Pero cuando uno hace la oración por sí mismo para encomendar su alma y prepararse a una buena muerte, dice: Señor, permíteme que el género de santidad, que el género de muerte que tengas destinado para ti, sea para tu gloria, sea para tu glorificación. Entonces, su muerte es una ofrenda al Padre.
con la ofrenda de la muerte, toda la vida de Jesucristo es también ofrecida al Padre. Igualmente se ofrece en esa muerte el cuerpo, el alma y la divinidad. Dice Juan 10:17, el Padre me ama porque doy mi vida. Jesucristo entonces muere. Y no muere por el flagelo, ni por los golpes, ni por la cruz. Muere por voluntad propia y por amor al hombre. Él decide cuándo morir y Él opera en sí su muerte. Si bien es cierto que es atravesado por la lanza, si bien es cierto que toda la pasión iban a ser muerte, iba a lograr la muerte de cualquier persona que se sometiera a esta, Él mismo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y Él allí opera en Él su muerte. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Juan 10:18. El Padre entrega al Hijo para la salvación, 604. El Hijo se entrega a sí mismo para la salvación, numeral 609. Su muerte es el sacrificio redentor, numeral 613. Y es el sacrificio único y pleno que sobrepasa cualquier sacrificio, numeral 614. Viene su muerte y encomienda el Espíritu. Jesucristo muere en la cruz, numeral 613. Muere su cuerpo humano. Su alma, como espíritu, es inmortal. Quien muere, quien sufre muerte biológica, es el cuerpo. El alma no. El alma de Jesucristo, como espíritu, es inmortal. Con la muerte de Jesucristo muere también el pecado del hombre. Jesucristo probó la muerte. Es el numeral 624. Venció al pecado. Solamente le faltaba vencer a la muerte. Y entonces su cuerpo y su alma son separados. Que eso es como, así es como define el catecismo la muerte del hombre. Cuando la muerte no es cuando no, la muerte es cuando el cuerpo y el alma son separados. Eso es la muerte. Es decir, la muerte es cuando el hombre, en su humanidad completa, que es cuerpo y alma, el cuerpo acompaña al alma en el tránsito de esta vida, y cuando es el momento de pasar a la otra vida, el cuerpo se apaga y el alma continúa su tránsito. Entonces, su cuerpo y su alma son separados, numeral 625. Por primera vez, su alma humana se encuentra libre del cuerpo humano, y el cuerpo es puesto en el sepulcro. ¿Voy muy a prisa? No. En tus manos encomiendo mi espíritu. Observen esto está maravilloso. La persona única de Jesucristo nunca se vio dividida en dos partes. ¿Cuál es la persona única de Jesucristo? Cuerpo, alma y divinidad. A ver, pero entonces no acabamos de decir que el cuerpo se separa del alma. El cuerpo del hombre se separa del alma del hombre. Pero la persona única, punto 11, pero la persona única de Jesucristo nunca se vio dividida en dos partes, numeral 626. Su cuerpo se mantiene unido a la divinidad y su alma se mantiene unida a la divinidad, pero separadas entre sí. El cuerpo ya no unido al alma, aunque el cuerpo unido a la segunda persona de la Santísima Trinidad, y el alma unida a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, su alma
¿En cuál me quedé? 12. 12. Su cuerpo se mantiene unido a la segunda persona y su alma se mantiene unida a la segunda persona. Numeral 6:26. O sea, aunque el cuerpo se quedó aquí. El cuerpo se queda en el sepulcro, unido a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el alma es separada del cuerpo, ya no está unida al cuerpo, si no, no habría muerte biológica. Y el cuerpo es depositado en el sepulcro. Y el alma queda libre del cuerpo, pero unida a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Su alma conserva todos los carismas y sus gracias inferiores. Además conserva la gracia santificante y la gracia de visión beatífica. Su alma conserva la caridad y los 7 dones del Espíritu Santo. Numeral 6:12. El cuerpo, su cuerpo no fue un despojo mortal como ocurre en el hombre. Hechos 2:24. Otra vez. Su cuerpo no fue un despojo mortal como ocurre en el hombre, porque no era posible que la muerte lo dominara. ¿Qué ocurrió allí? Dice: mi carne reposará en la esperanza de que no me abandonarás. El cuerpo y el alma permanecieron separados hasta la resurrección. Se ha sabido muchas veces de santos que mantienen su cuerpo incorrupto por tanta gracia, pues más el cuerpo de Jesucristo se mantuvo incorrupto ese tiempo, ¿sí? Porque no era posible que la muerte lo dominara. Hechos 2:24. Jesucristo desciende a los infiernos. El cuerpo queda en el sepulcro. Ya sabemos qué ocurre. Y eso ocurre, bueno, la muerte el viernes a las 3 de la tarde. Ya lo descienden, lo preparan, lo llevan al sepulcro. Pero entre ese momento del viernes pasado a las 3 de la tarde hasta la noche gloriosa del domingo, que solamente ella conoció la hora, dice el pregón pascual, allí no hay duda dónde estuvo el cuerpo. Estuvo en el sepulcro. Y el alma, entre varias cosas que no está descrito que ocurrió, sí sabemos que desciende a los infiernos. Ahí no se alcanza a ver, pero dice: Jesucristo desciende a los infiernos. Mientras su cuerpo permanecía en el sepulcro, su alma descendió a los infiernos. Efesios 4. No descendió al infierno de Satanás. Es decir, no fue allí a bailarles o a burlarse de los diablos. No fue a ese infierno. La tradición antigua llama infierno a varias situaciones, ¿sí? Descendió al seno de Abraham. Numeral 6:33. Que es el lugar donde permanecían las almas a la espera de Jesucristo. Es el lugar donde permanecían las almas en espera de la venida de Jesucristo. Tanto justos como pecadores estaban en espera. Eso es del Antiguo Testamento, las almas. ¿Mandé? Son las almas antes de la venida de Cristo. Así es. Hasta un momento antes de que se abra la gloria. Porque incluso el ladrón bueno estaba allí. Para el sábado santo está una lectura preciosa en el oficio de lecturas relacionada con este día de que habla como Sí. Jesús bajó y descendió y al primero. Está bellísima, ojalá y tengan la oportunidad de leerla. Es en el oficio de lecturas del sábado santo. Bellísima. Ok, gracias. Que en el oficio de las lecturas del sábado, Sábado Santo. Sí, que es el sábado de gloria, sí, pero sí la del sábado. El La- oficio de lectura. el oficio de lectura del sábado. Ay, No. en la liturgia de las horas. En la liturgia de No las sé horas. si en la de los fieles venga, pero en la de los religiosos sí viene. Pero yo pienso que la encuentran en internet. en caso Si no, de- mándanos la cita. Ah, muy bien, sí. Como hombre, debía probar la muerte espiritual. Debía visitar el lugar de las almas de los muertos. Jesucristo desciende
no como el derrotado, no como un muerto más, sino como la buena nueva. Todas esas almas, desde la primera que murió, que fue Adán o Eva, no sé quién se murió, hasta unos instantes antes, estaban en espera y sabían a quién esperaban. Y no sabían, quizá el momento, no sé, pero sabían a quién estaban esperando. Y cuando lo ven entrar y ven en él al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reconocen en él a la buena nueva, la noticia grande de salvación, la noticia con quien termina la espera, la noticia con quien se abre la nueva vida, con quien se cumple la promesa, con quien en cada persona se viene a mostrar la gloria de Dios. Lo reconocen a él como la buena nueva. La buena nueva entonces también fue anunciada a los muertos. Su alma se encontraba en plena santidad, poseedor de gracias y de todos los dones, poseedor en grado superlativo y en total perfección. Debió ser una luz inmensa que llenaba las tinieblas de aquel lugar, que borraba todo tiempo y todo hecho anterior, y ese momento se volvía el momento culmen para las almas en espera. La buena nueva, la buena noticia, el parteaguas hacia la salvación. Sí. ¿Ellos ya no esperan la segunda venida de Cristo? ¿Mande? ¿Ellos ya no van a esperar la segunda venida de Cristo? Sí la siguen esperando, pero ya de una manera diferente. Ahorita vamos a ver de qué manera lo esperan. La siguen esperando igual que tú y yo. Los muertos estaban privados de la visión de Dios. Al descender, Jesucristo separa a justos de pecadores. Es decir, allí, en ese momento, se vive para todas las almas el juicio personal de cada uno. Viene Jesucristo como modelo, viene Jesucristo que es la ley triunfante, se para delante de todos ellos y cada uno de ellos ve en Jesucristo lo que debió ser de su vida y ocurre el juicio para ellos, para los que habían muerto. Habían esperado el juicio. Déjenme decirles que para esas almas que estaban en espera, era mucho más el dolor que el beneplácito. Era mucho más el dolor porque el alma que no ha recibido un dictamen sufre agonía de muerte. El alma que no ha recibido el dictamen y que por lo tanto no cumple la voluntad de dictamen, puesto que éste no se ha llevado a cabo, sufre una agonía de muerte. Entonces todas esas almas estaban en espera, pero en espera dolorosa, así fueran justos o fueran pecadores. Entonces viene Jesucristo, se para delante de ellos y separa a justos de pecadores. A los justos les da la visión de su amor. Su alma radiante de gracia, llena de gracia allí a los presentes y les participa. Ya sabemos qué significa esa palabra. Les participa la visión beatífica. Les participa la gracia santificante, les participa la visión beatífica y priva de toda gracia a los pecadores. Entonces las almas santas son liberadas por Jesús, por su sola presencia. Jesucristo no bajó a liberar a los condenados, sino bajó y tampoco bajó a destruir al infierno. Eso se redacta en el Concilio de Roma. Su presencia en el seno de Abraham abre entonces la posibilidad de purgar. Allí comienza el purgatorio. Las almas anteriores no habían purgado, porque había tanto justos como pecadores revueltos. Y además eso obedece a la tradición anterior. Pero ahí comienza el purgatorio. Una vez que Él resucita y libera a todos los que estaban ahí, el siguiente que muere tiene que vivir un purgatorio. Ahí comienza el purgatorio, ¿sí?
Entonces su presencia, el número 21, su presencia en el seno de Abraham abre la posibilidad de purgar. Su presencia en el purgatorio aligera el purgatorio de todos los que vendrán después. Si bien es cierto que él cargó con su propia pena, ese mismo acto aligera, aunque no elimina, la pena de los pecadores. Porque si no, tú y yo, con el menor de los pecados, mereceríamos la pena eterna en grado eterno, en grado infinito. Pero él aminora la pena de los pecadores y abre la posibilidad del purgatorio. Jesucristo entonces, a partir de entonces, tiene las llaves del infierno para que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Filipenses. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ahí estuvo hasta que resucitó. Allí estuvo hasta que resucitó. En el credo de los apóstoles, entonces podríamos decir, bajó al seno de Abraham, porque ahí dice, bajó a los infiernos. Así dice, así lo vamos a dejar, pero ya sabemos a qué se refiere. Sí. Yo no conozco mucho de esto. Sé que en la tradición anterior se hablaba de diferentes infiernos, aunque no eran lo mismo: el infierno del diablo, el seno de Abraham, el limbo de los niños. ¿Sí? Ahora en la tradición moderna esto cambia. Pero el credo de los apóstoles dice: descendió a los infiernos, pues es esto. Que no era un cielo, si era como un infierno en sufrimiento. ¿Más preguntas? Entonces, ya de ahí los justos, ya, si alguien, o sea, ya podían ir al cielo, las almas Sí, justas. allí los justos no tuvieron que esperar al domingo en la resurrección. Por eso le dice Jesucristo al ladrón bueno: hoy mismo estarás en el paraíso. No le dijo: mira, espérate al domingo por ahí de las... No, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Fueron los primeros que vivieron el beneficio del sacrificio vicario de Jesucristo. Los primeros. No sé si lo comentaste aquí o en dónde se me quedó, pero decías, no lo sé, que la pena del ladrón, Jesús carga con la culpa, pero la pena la tenía que pagar todavía. A lo mejor es De él y de todos. Ajá. Si no lo dije, es cierto, de él y de todos. Cada quien paga su pena. Pero él en particular le dio la absolución. No lo sé. Es que aún así, siguiente tema es el purgatorio. Entonces, cuando regresemos después de que el coronavirus nos deje en paz, vamos a entrar a ver al purgatorio. Bueno, pero no te sé decir, eso es más bien de un biblista, no te sé decir si él allí él tuvo que descender al infierno, al seno de Abraham, y de allí ser liberado. ¿Sí? No había otro camino. No había otro camino. ¿Más preguntas? Y entonces resucita. Después de la pena de su muerte, fíjense, Jesucristo no tiene que ir al purgatorio a purgar, porque su propia muerte forma parte de la pena. Y esto aplica al hombre. Hay personas que en el género de muerte que Dios tenga pensado para ellos, allí va la pena. Y puede ser que no importe tanto, claro que sí importa, pero de acuerdo a la misericordia de Dios, que allí se viva la pena suficiente como para que esta persona pase directo al cielo. Es más, un santo, el que ustedes elijan, santo o santa, su última pena es la muerte. En la muerte encuentran la pena suficiente para saldar toda deuda, para saldar toda pena y brincar directamente al cielo
sin ningún miligramo de purgatorio. Ajá. Bien. Entonces resucita Jesús de entre los muertos. Después de la pena de la muerte y de visitar el infierno, Jesucristo resucita de entre los muertos. El alma de Jesucristo, en su estado de plena perfección y ya sin pecado, se une al cuerpo. Otra vez. Su cuerpo no fue sometido a la corrupción, se mantuvo incorrupto. Hechos 13. No hubo corrupción en él, ni la más mínima corrupción. Era tanta la santidad, los santos en su santidad humana, ¿sí? Su divinidad. Más aún en él, ahora con este grado de divinidad, como lo dice Anita, ya le vi el gato. Como lo dice Anita, claro que no se iba a corromper, no iba a haber ningún miligramo de corrupción. Es más, cuando él resucita, ya ni siquiera tenía la sangre, ni las heridas de la corona. Él conservó las heridas que quiso conservar, pero muchas de las otras se sanaron. Ya no estaban las rodillas heridas, ni la espalda lastimada. Ya no se podían contar los huesos, perdón, se podían contar los huesos, y ahora era un cuerpo limpio, con los vestigios que él quiso conservar, ¿sí? Su cuerpo es reconstruido por el mismo poder de Jesucristo. Él mismo opera en sí la reconstrucción de cada hueso, cada músculo, cada articulación es operada por él mismo. Su cuerpo es revitalizado como efecto de aquella alma tan perfecta. Acuérdense que el cuerpo es accidente del alma. El alma estaba tan perfecta que esa misma perfección drena al cuerpo y reconstituye al cuerpo por la misma acción de Jesucristo. En la tradición, la corrupción comenzaba hasta el cuarto día, por eso él resucita el tercero, para respetar todas las leyes humanas, ¿no? El cuerpo, como accidente del alma, recupera la vida por la vida del alma. Y entonces todas las apariciones de Jesucristo corresponden a un cuerpo reconstituido de su persona y de su gracia. Todas las apariciones que tuvo Jesucristo eran un cuerpo reconstruido. Nadie lo vio doliente, nadie lo vio desfallecer, era ya un cuerpo triunfante. Excepto Sí, los signos que él quiso conservar, que fueron las llagas, el costado, los clavos de los pies, ya, ¿verdad? Bien. Pero además, ahí está Jesucristo radiante, pero además su cuerpo corresponde a un cuerpo y un alma triunfante, no corruptible para nunca jamás. Su cuerpo ya no iba a ser corrupto, ya no iba a vivir la corrupción, ni el dolor, ni nada. Ya era un cuerpo glorificado. Ya era un cuerpo que había vencido el pecado, la muerte, y por la misma virtud de Jesucristo había sido reconstituido. Cristo antes de su muerte era susceptible, como ya lo dijimos, del dolor, del temor, de la culpa, la pena. Pero Jesucristo resucitado es glorificado en su cuerpo, alma y divinidad. El resucitado puede entrar en contacto físico con sus discípulos, pero posee las propiedades de un cuerpo glorificado, que no está sujeto al tiempo y al espacio, sino que ya pertenece más bien al dominio de Dios. Ese cuerpo glorificado ya no es del dominio de este mundo, ya no está sujeto a las leyes de este mundo, está sujeto a las leyes de Dios, al dominio de Dios y al reino de Dios. Aunque todavía caminaba por aquí y se hacía presente y después se desvanecía,
Su cuerpo era físico, dado que comió, dado que caminó, dado que se dejó tocar. Era un cuerpo que podía tener muchas características que ahorita ustedes saben más que yo las características. Era incluso susceptible de mutar su forma al nivel de que fue confundido con un jardinero. En lugares cerrados se hacía presente. Pero eso no debe asombrarnos. Lo que más nos asombra es la perfección de su ser. El cuerpo de Jesucristo resucitado es el hombre perfecto, en el estado para el cual fue creado. Estamos aquí pues porque tenemos que pagar, pero para esto no fuimos creados. Fuimos creados para vivir un proceso como el de Jesucristo y regresar a ese estado muy superior al de un estado preternatural digno del cielo. Resucitó de entre los muertos. Lázaro, cuando revivió, era humano terrestre, pero vuelve a sufrir y morir. Sin embargo, el cuerpo del resucitado pasa a la vida glorificada, más allá del tiempo y del espacio. Él ya no tiene una vida biológica, sino es una vida divina. La vida del resucitado ya no se mide con los parámetros de esta vida, se mide con los parámetros de Dios. Nadie puede decir cómo ocurrió esto físicamente, mucho menos en su esencia más íntima, tanto la resurrección como la pasión. En la resurrección, las tres divinas personas se manifiestan. En el proceso de la resurrección, las tres personas se manifiestan. En cuanto al Hijo, el manifestar su poder en su propia resurrección, tengo el poder para dar la vida y recobrarla de nuevo. Juan 10. Su alma se encontraba en estado de plena santidad y su propia santidad de alma resucita a su cuerpo. Y entonces sube al cielo. El cuerpo de Jesucristo fue glorificado desde el primer instante de su resurrección. Numeral 652. Yo me acuerdo que hace como 2 años mi esposo y yo platicábamos. Bueno, pero ¿en qué momento fue glorificado? ¿En qué momento? Pues ahí está la respuesta. Desde el primer instante de su resurrección, su cuerpo fue glorificado. Desde su resurrección posee las propiedades de un cuerpo glorioso. Antes de subir al cielo, su gloria permanecía velada a los ojos de los hombres. La última aparición de Jesucristo es su entrada al cielo, simbolizada por una nube. Jesucristo sube al cielo en cuerpo, alma y divinidad. Y la parte central de todo, su cuerpo físico y su alma permanecen unidos en el cielo desde entonces. Y existe una diferencia entre Jesucristo glorificado, que es en la resurrección, y Jesucristo exaltado. Jesucristo exaltado, Jesucristo sube al cielo y entonces el cuerpo, el alma y la divinidad se presentan ante el Padre vencedor. Dice: aquí estoy, Padre. Después de todo el Calvario, después de la muerte, después de todo, Él llega. Imagínense qué momento tan hermoso. Llega el Hijo, su cuerpo glorificado, su alma perfecta, su divinidad, y se presenta al Padre como el vencedor. Dice: aquí estoy, Padre. Vencedor. Y el Padre reconoce en el cuerpo y el alma a su Hijo. El Padre reconoce en ese cuerpo que había nacido de María y en esa alma que había cargado el pecado, reconoce a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese es mi Hijo. Muy amado. Muy
amado. El Hijo presenta su triunfo como una ofrenda al Padre. Aquí está el triunfo. Presenta además el pecado y la muerte vencidos como tributo. Ofrenda también todas las almas justas que fueron redimidas por su acto vicario, las presenta como ofrenda al Padre. Padre, todos estos eran caídos, ahora aquí están. Los ofrenda al Padre. Ofrenda su transubstanciación en la Eucaristía como ofrenda al Padre. Todo en torno a ese momento de triunfo. Ofrenda su nueva iglesia, su cuerpo militante, su iglesia militante y purgante, y ofrenda toda la iglesia triunfante. Entonces viene Jesucristo, no solamente Él así, sino viene con el pecado vencido, la muerte vencida, su transubstanciación, todas las almas, su iglesia, y Él su persona, su alma, su cuerpo, divinidad, como una ofrenda al Padre, que viene entonces a resarcir y hacernos a nosotros posible el cielo. Allí el triunfo del Señor. Allí es donde el Padre reconoce y corona a su Hijo, Jesucristo hombre, como Dios, como Rey, como Señor, pero principalmente como Dios. ¿Sí? Obviamente todas las gracias que poseía Jesucristo, gracia santificante, Jesucristo hombre, gracia santificante, gracia de visión beatífica, la caridad y los dones son perfeccionados a nivel de exaltación, a nivel de Rey. Los 7 dones son perfeccionados, el alma es perfeccionada y el cuerpo como accidente de alma también es perfeccionado. Y en ese momento, cuando Él es perfecto, Jesucristo hombre, o sea, cuerpo y alma, cuando Él es perfecto, con todo esto que lleva a tributar al Padre, el Padre le dice: siéntate a mi derecha. Y es sentado desde entonces a la derecha del Padre. Vean qué belleza. Este numeral es para enmarcarlo y tenerlo en la sala de la casa en grande. El cuerpo y alma glorificados, cuerpo físico y alma espiritual glorificados, son insertos en la Santísima Trinidad. Otra vez, Santísima Trinidad es divinidad pura, esencia divina, esencia suprema divina, Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo en su propio seno. Viene aquel Hijo de hombre, nacido de mujer, con todo su trayecto, con todo su acto vicario y con todo lo que tributa al Padre, y este Hijo de hombre es exaltado y en cuerpo y alma inserto en el seno mismo de la Santísima Trinidad. ¿Qué significa? Que en el seno de la Santísima Trinidad está el Padre en toda su gloria y majestad, está el Hijo en toda su gloria y majestad, está el Espíritu Santo en toda su gloria y majestad, y hay un hombre allí, en cuerpo y alma, triunfante, inserto, no preguntes cómo, en el seno de la Santísima Trinidad. Y entonces la humanidad exaltada de Jesucristo habita en el seno de la Santísima Trinidad, y le es dada toda la gloria, todo el honor y toda la divinidad. ¡Qué maravilla! No sé si aquí se resalte y sea la relación que ahorita encuentro cuando uno reza la coronilla y dice: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre
el alma y la divinidad. O sea, ahorita le entiendo lo que dice uno, pero pues lo repite. El cuerpo, la sangre es la parte física corporal. El alma es la parte espiritual humana. Y la divinidad de tu Hijo Señor nuestro Jesucristo como propiciación, como perdón de nuestros pecados y del mundo entero. No puedes ofrecer al Padre algo mayor. No hay. Es lo más que puedes ofrecer. Y como el acto de Jesucristo está en acto presente, claro que lo puedes ofrecer. Pero hasta ahorita no entiende uno lo grande que uno está diciendo. Oye, César, entonces Jesucristo es el que vive en cuerpo y alma, que es el mismo Dios. O sea, así como se presenta en esta imagen, pues habla claramente de que Él es el que vive. Jesucristo, hombre, alma humana, es inserto, no sé cómo ni nadie lo sabe, en el seno de la sustancia divina pura, que es un acto propio de la primera, la segunda y la tercera persona, y eso nada más les compete a ellos pertenecerse en esa modalidad. Y viene un hijo de hombre y se inserta allí, glorificado por su acto. Más aún, está sentado a la derecha, indica la potestad de Jesucristo sobre todo lo creado, potestad sobre todo el cosmos, en igualdad al Padre. O sea, no solamente lo pusieron ahí como que sí, a ver, siéntate, mijo. No, en uno igual al Padre. Ese cuerpo y esa alma no es un extraño, está en igualdad al Padre. Y el catecismo, yo hasta ahí lo puse, pero el catecismo dice en igualdad numérica. No hay distinción entre el Padre y el cuerpo inserto glorificado de Jesucristo en la Santísima Trinidad. No hay diferencia. Igualdad numérica. Pero además, ¿qué gana Jesucristo para nosotros? Gana que además, inserto con ese cuerpo exaltado, está presentes todos los santos. Todos los santos se insertan junto con él. Numeral 669. Este es un numeral que tienen que leer y meditar. Y vayan a todos los pies de página y todas las citas bíblicas relacionadas con ese numeral 669, porque dice que en ese cuerpo glorificado se fueron con él y él los jaló a todos los santos. Y todos los santos están insertos con él en la Santísima Trinidad. No solamente los santos, también nuestra iglesia, militante y purgante como cuerpo místico, ya desde ahora inserta, llamada, porque le pertenece, no por tu mérito ni por el mío, sino por el mérito de Jesucristo. La iglesia es merecedora de estar inserta junto con el cuerpo místico de Jesucristo en el seno de la Santísima Trinidad. Si el cielo es la unión sustancial, y aquí todo el diplomado se reúne y se concentra en un punto. Si el cielo es el límite, ¿se acuerdan de esa diapositiva verde? Si el cielo es el límite y el cielo es la unión sustancial de Dios con el hombre y el hombre con Dios, viene Jesucristo, abre brecha, abre camino, se inserta por su acto en el seno de la Santísima Trinidad, se une sustancialmente con Dios y te jala hacia él. Tú y yo estamos construidos para allá.
tú y yo estamos llamados para allá. Esto es momentáneo, aquello es eterno. Cualquier situación de vida, cualquier sacrificio, cualquier prueba lo vale. Cualquier acto es pasajero. Cualquier incomodidad, cualquier precio que te pida Dios es pasajero. Porque el premio es habitar en Jesucristo, que Él es la casa que el Señor tiene preparada para nosotros en el seno de la Santísima Trinidad. Y Jesucristo desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Muchas gracias. No. ¿Sí, doctor? Ahorita nos decías que toda la iglesia triunfante se inserta igualmente en el seno de la sociedad. Llegar a la parucía, va a salir para reunirse con su cuerpo. No. Vamos a verlo, es otro proceso, pero es la segunda venida. Ahora, la parucía, que es cuando será el juicio final, nadie sabe cómo va a ser. Si quieres saberlo, escucha y lee el libro que dejó Juan escrito, que es Apocalipsis. Pero lo que se pueda decir es especulativo. O sea, si hay una teología especulativa con base en la sana doctrina, pero es eso, especulativo. Pero sí habrá una segunda venida, una parucía, un juicio final, en donde ya de manera eterna y conjunta y todo, no sé qué palabras decir, termina todo y ahí continúa para siempre. Pero pues con esto es más que suficiente. Entonces, sí. Fíjate que, por ejemplo, yo lo explico de esta manera, ¿no? Sobre todo cuando Pablo habla del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Sí. Y yo, o sea, cuando yo vi alguna vez ese tema, absolutamente nada sabía, yo decía, soy una partícula de ese cuerpo. Ajá. O sea, nada más soy una partícula de ese cuerpo. No sé cómo, ¿no? Pero si tengo que llegar ahí, ojalá que Dios me lo permita y estar ahí, ¿no? Y ser esa partícula. Y ahorita que, como dices, nos jala a todos al seno de la Trinidad, eso es, o sea, es maravilloso, ¿no? O sea, es algo pues, extraordinario que el Salmo 8 dice, ¿no? Que es el hombre para que te acuerdes de él. Es sorprendente, o sea, todo lo que hace con Jesús para llevarnos a él, ¿no? Entonces, fíjense, cuando el alma está en estado de pecado y regresa al estado de gracia y se vuelve ¿cómo era la palabra? Y vuelve a tener la ley de Dios infusa el alma y el plan de Dios. El alma conoce el plan de Dios y el alma conoce la ciencia de Dios estando en estado de gracia y sabe hacia dónde está llamada. Lo sabe con certeza, no sabe el modo, porque conforme va avanzando el estado de gracia se le va revelando y clarificando, pero sabe con certeza que hay un plan para ella, sabe con certeza que hay una ley que seguir, sabe con certeza que su guía va a ser el Espíritu Santo y lo que menos quiere es el pecado. Entonces el alma está ya desde ahora siendo jalada, invitada hacia su destino para el cual fue creada. Lo dice en el libro de, no sé si es Ezequiel o Jeremías, pero creo que es Ezequiel, cuando dice, te voy a poner mi ley en tu corazón. Es Jeremías 31-31. Sí. Bueno, es que aquí la mencionamos. Bien, vienen tiempos fuertes, vienen pruebas fuertes,
Pues el Señor es nuestro pastor. Confiemos en Él. Con Él todo, sin Él nada. Confiemos En el Señor. Tenemos que ser muy fuertes para la Que prueba. mantengamos en su amor, en su plan, en sus modos, que mejor purgar aquí que purgar allá. Sí. En el nombre del Padre, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ya cuando pase todo esto, mandamos mensajes para ver cuándo continuamos.